Hola, en este vídeo vamos a establecer los aspectos relacionados con las propiedades periódicas. Bien, lo primero que debemos entender es qué se entiende por propiedades periódicas. Pues las propiedades periódicas son aquellas propiedades que están relacionadas con la posición de los elementos de la tabla periódica, podríamos decirlo así. Las propiedades periódicas están relacionadas con la posición de los elementos en la tabla periódica. Y se llaman periódicas porque se van a repetir cada vez que recorremos un periodo completo en la tabla periódica. ¿Esto qué significa? Pues esto significa, si tenemos delante el esquema correspondiente a la estructura de la tabla periódica que veíamos en otros vídeos, si yo estoy analizando las propiedades, por ejemplo, que tiene este elemento, si yo recorro un periodo completo de la tabla periódica, el siguiente elemento va a tener propiedades parecidas, doy una vuelta completa a la tabla periódica, este elemento va a tener propiedades parecidas, doy una vuelta completa y este elemento tiene propiedades parecidas. De esta forma, las propiedades periódicas se van repitiendo si nosotros recorremos periodos completos en la tabla periódica, es decir, las propiedades periódicas están directamente relacionadas con la posición de los elementos de la tabla periódica. Ya decíamos antes que todos los grupos van a tener el mismo tipo de propiedades. A eso nos referimos cuando hablamos de estas propiedades periódicas. Bien, vamos a ver cuáles son las propiedades periódicas más relevantes en relación con el estudio o el análisis de la química que estamos realizando. Bien, la primera propiedad periódica de la que podemos hablar podría ser el tamaño. Al hablar del tamaño del átomo, nos estamos refiriendo en general al radio atómico. Si nosotros asimilamos o asumimos que el átomo es una esfera, aunque sabemos que tiene una estructura interna, pero si nosotros consideramos que el tamaño del átomo está relacionado con una esfera que recorra el espacio máximo en el que pueden encontrarse los electrones, una esfera que recoja todos los orbitales que están llenos, pues entonces esta esfera va a tener un cierto radio, que es lo que se conoce como radio atómico. Y es lo que se pone de manifiesto cuando ese elemento se une a otro elemento diferente, y es algo parecido a si las dos esferas se tocaran o se pusieran en contacto. Este radio atómico, si nosotros analizamos su variación a lo largo de la tabla periódica, tiene la característica, así a grandes rasgos, a rasgos generales, de disminuir a medida que bajamos en un grupo, perdón, de aumentar, lo he dicho al revés, aumenta al bajar en un grupo y aumenta al movernos hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, en un periodo, lo he dicho todo al revés. El radio atómico aumenta al desplazarnos en un periodo hacia la izquierda en la tabla periódica y aumenta al desplazarnos hacia abajo en un grupo en la tabla periódica. Eso significa que este elemento de aquí va a ser más grande que este elemento de aquí, que va a ser más grande que este elemento de aquí, que va a ser más pequeño. Cuanto más arriba esté en un grupo, más pequeño va a ser el elemento. Es más grande a medida que aumentamos hacia abajo. Y si nosotros comparamos varios elementos que están en un periodo, por ejemplo este y este, va a ser más grande este elemento, después este va a ser más pequeño y este va a ser más pequeño. El tamaño aumenta hacia allá, al desplazarnos en la tabla periódica. Esto tiene una justificación de la que hablaremos más adelante cuando veamos la justificación en general de las variaciones de tamaño y de distintas propiedades periódicas de la tabla periódica. Pero bueno, lo voy a comentar ahora cuando hable de esas características, no voy a empezar diciéndolo todavía. La siguiente propiedad, nos centramos a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Poner estas flechas no es una justificación en el examen. Si alguien en un examen os pregunta que ordenéis varios elementos en orden de radio atómico, en orden creciente, por ejemplo, el radio atómico, vosotros ponéis primero el más grande, luego el siguiente y luego el mayor. En orden creciente radio atómico, perdón, primero el más pequeño, luego el siguiente y luego el mayor. Y tenéis que explicar por qué. Y la explicación no es por qué las flechas.
¿De acuerdo? Las flechas, estas flechas no significan nada. Tenéis que explicar, podríais decir que el radio atómico pues aumenta a medida que nos desplazamos hacia la derecha en un periodo. Y ahora explicáis por qué, que es por la explicación que yo voy a dar después. Bueno, ahora hablaremos de la explicación. La segunda propiedad periódica que vamos a analizar, la primera decimos el tamaño, la segunda que vamos a analizar es la energía, se llama energía, o bien potencial. Podemos utilizar indistintamente el término energía de ionización o potencial de ionización. De ionización. Normalmente se reconoce como E sub I, aunque a veces puede aparecer como P sub I, pero lo normal es E sub I. Esta energía o el potencial de ionización es la energía necesaria para arrancar el electrón más externo del átomo. ¿De acuerdo? Sería la energía necesaria para arrancar el electrón más externo, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se forma un catión. Cuando se forma un ion positivo, primero tenemos que arrancar el electrón más externo. Y de esa forma, al haber perdido un electrón, pues el átomo se queda con un electrón menos. En este proceso, nosotros tenemos que aportar energía para llegar al electrón, cogerlo y arrancarlo. O hay que darle energía a ese átomo para que el electrón, en realidad no es exactamente así. En realidad lo que ocurriría, a ver si encuentro la hoja de los modelos atómicos, bueno, en esta me sirve. Lo que ocurriría, imaginad que yo aporto energía a este electrón, y ¿qué es lo que ocurre? Que este electrón entonces toma esa energía, se excita y entonces va a irse, se va a mover a otro estado energético diferente, va a salir. Si damos la suficiente energía, este electrón se arrancará del átomo y se irá fuera. Eso es lo que nosotros queremos hacer, arrancar ese electrón. Pero claro, tenemos que dar energía. La energía que tenemos que dar para que se arranque el electrón es la energía o el potencial de ionización, y aumenta en general al movernos dentro de un periodo hacia la derecha, y al movernos en un grupo aumenta hacia arriba, justo al contrario que el tamaño. Es lógico, está relacionado con el tamaño, porque cuanto más pequeño sea el átomo, más cerca van a estar los electrones. Imagina que yo tengo un átomo. Voy a preparar una hoja para poder hacerlo aquí en sucio. Imaginad que yo tengo un átomo que es más grande. En un átomo más grande, los electrones están más lejos del núcleo, y yo tengo un átomo que es más pequeño. En este átomo que es más pequeño, los electrones están más cerca del núcleo. Parece lógico pensar que la energía para arrancar a este electrón es más pequeña que la energía que yo voy a necesitar para conseguir arrancar este electrón. Si el electrón está muy cerca del núcleo, va a estar atraído con más intensidad. Entonces, para arrancar este electrón yo voy a tener que aportar mucha más energía que para arrancar este electrón, que voy a tener que aportar menos energía. Por eso parece lógico que sea justo al contrario. Bien. Esto en cuanto a la energía de ionización. El siguiente parámetro, la siguiente propiedad periódica que vamos a estudiar va a ser la afinidad electrónica. Afinidad electrónica. La afinidad electrónica a veces se conoce como AE, aparecen en otros textos con otros símbolos, con otras representaciones. Podría ser considerada como la energía que se libera cuando un átomo gana un electrón. Energía liberada cuando un átomo gana o recibe un electrón. Cuando nosotros le quitamos electrones a un átomo, tenemos que aportar energía. En algunas condiciones, cuando un átomo tiene tendencia a ganar electrones, si el electrón pasa cerca, es atrapado, entre comillas, por el átomo, y entonces ese átomo, al ser más estable con ese electrón, libera una cierta cantidad de energía.
porque es más estable. Como es más estable, está en un estado de menor energía, entonces suelta esa energía que antes tenía de sobra. Por eso este proceso ocurre, porque en la naturaleza en general los procesos siempre tienden a un estado más estable de menor energía. Esta afinidad electrónica aumenta al desplazarnos, de igual forma que la energía o el potencial de ionización, al desplazarnos hacia la derecha en un grupo o al ascender hacia arriba, ascender no se puede ir hacia abajo, al subir en un grupo o al movernos hacia la derecha en un periodo. Y hay una excepción, excepto los gases nobles. Los gases nobles no tienen afinidad electrónica. ¿Por qué? Porque los gases nobles no tienen tendencia a ganar electrones. Por tanto, no tiene sentido definir la afinidad electrónica para un gas noble porque no va a coger electrones. Al no coger electrones, no podemos definir la energía liberada. ¿De acuerdo? Bueno, y si lo hiciera, no seguiría esta regla, sería justo lo contrario. Los gases nobles serían los que tendrían menor afinidad electrónica. La cuarta propiedad periódica de la que vamos a hablar es la electronegatividad. La electronegatividad en algunos textos aparece representada con una letra que es algo parecido a esto. No sé si es así o ahora la he pintado yo al revés, ahora mismo no estoy seguro. Y esta electronegatividad se define como la tendencia a atraer hacia sí. El átomo tiende el elemento tiende a atraer hacia sí a los electrones de enlace. Los electrones de enlace. Para esto es necesario que el átomo esté formando un enlace. Es decir, tiene que haber un átomo que se une a otro átomo y cuando los dos átomos están unidos, uno de ellos va a tener mayor tendencia, pues si son iguales no tienen la misma, pero si son diferentes, uno de ellos va a tener mayor tendencia a atraer hacia sí a los electrones de enlace. Por tanto, esto es un concepto relativo, en realidad, porque depende de a quién se una ese elemento, va a atraer más o menos a los electrones de enlace. Y esta tendencia de atraer hacia sí a los electrones pues va a aumentar hacia la derecha al desplazarnos en un periodo y hacia arriba al desplazarnos en un grupo, con la misma excepción que antes, con excepto los gases nobles, y esta excepción se hace porque los gases nobles no tienen tendencia a unirse a otros átomos y por tanto no tiene sentido definir la electronegatividad para un gas noble. Los gases nobles, ya digo, no van a formar moléculas, no van a formar compuestos. Para que entendáis esto un poco más, imaginad que yo tengo un átomo y este átomo está compartiendo, tendríamos que hablar de un enlace covalente, este átomo está compartiendo este electrón con otro átomo que hay aquí que tiene también sus electrones, da igual los que sean. ¿Qué ocurre? Que estos electrones de enlace que se están compartiendo entre ellos van a estar más cerca de un átomo que del otro. Va a haber un átomo que va a tener más tendencia a atraerlo hacia sí y entonces se van a acercar más y se van a colocar ahí. Van a estar más cerca de este átomo que de este. Por tanto, este átomo es más electronegativo y este átomo es menos electronegativo. A veces se habla de que es más electropositivo, algunas veces aparece este término, ¿vale? Electropositivo. Pero vamos a quedarnos con el término de electronegatividad, ¿de acuerdo? Este es más electronegativo porque los electrones van a tender a desplazarse hacia una zona más cercana a este átomo que al del otro. El dibujo es una porquería, es horrible, pero creo que se entiende. Bien. Bueno, os voy a hacer un pequeño comentario sobre esto ahora que lo he recordado. Hay un pequeño problema con este concepto de electronegatividad, que es el concepto clásico de la electronegatividad, y el concepto de electronegatividad que utiliza la IUPAC a partir de las recomendaciones de 2005 en el libro rojo, en el que habla de una tabla de electronegatividades en las que la electronegatividad va aumentando también de esta forma, pero
lo hace, en realidad la electronegatividad no aumenta en la tabla periódica. Imaginad que tenemos el bloque, los distintos bloques de la tabla periódica. La electronegatividad no aumenta a grandes rasgos así, sino que en realidad aumentaría al subir en el grupo, y luego después el siguiente elemento al subir en el grupo, y luego después el siguiente elemento al subir en el grupo, y luego el siguiente grupo. Esto origina un problema. Por ejemplo, si comparamos el oxígeno, el flúor, oxígeno, el azufre, el selenio, el flúor, el cloro y el bromo, hay un pequeño problema, puesto que al hablar de electronegatividades, en realidad la electronegatividad clásica del oxígeno es mayor que la electronegatividad del cloro o del bromo. Sin embargo, de acuerdo con la estructura de la IUPAC, la electronegatividad aumentaría de esta forma, después iría aquí y luego después iría aquí. Por tanto, el cloro o el bromo serían más electronegativos que el oxígeno, cuando en realidad el oxígeno es más electronegativo que el cloro, que el bromo, atendiendo a este concepto de electronegatividad. Quiero deciros con esto que debemos diferenciar la electronegatividad que se define en las orientaciones del libro rojo de la IUPAC a la hora de hablar de la formulación y nomenclatura de los elementos, de la electronegatividad entendida como propiedad periódica y entendida como la tendencia a traer hacia sí los electrones de enlace. ¿De acuerdo? Hay que hacer una diferenciación entre estos dos conceptos, porque la IUPAC ha utilizado el mismo nombre para explicar algo que cambia de forma diferente. Entonces, debemos centrarnos en que si estamos hablando de electronegatividad como esto, estaríamos hablando de estas características generales. Es verdad que lo que estoy diciendo es una concreción, una cosa concreta para ese tipo, para ese caso, para el caso del oxígeno y los elementos del flúor, cloro, bromo y yodo, pero bueno, el flúor no, pero el cloro, bromo y yodo sí. Y sería una excepción, pero bueno, hay que tenerla en cuenta porque a la hora de hablar de la electronegatividad en realidad, pues en todos los textos aparece que la electronegatividad del oxígeno es mayor que la del cloro o mayor que la del bromo. Según las orientaciones de la IUPAC, no debería considerarse de esa forma. Bien, dicho esto, pasamos a la quinta propiedad periódica que podríamos establecer como el carácter metálico. En muchos libros la consideran, en muchos textos la consideran, en otros no. El carácter metálico en general aumenta o varía como el radio atómico. El carácter metálico se refiere a los metálicos, entre comillas, que son los elementos, o lo poco metálicos que son los elementos. Y en general los elementos tienen mayor carácter metálico al disminuir en un grupo, al bajar en un grupo y al desplazarnos hacia la izquierda en un periodo exactamente igual que varía el radio atómico. Os decía antes que cuando analizamos estas propiedades periódicas, a la hora de justificarlas, a la hora de explicarlas, tenemos que tener en cuenta varios conceptos que son muy importantes. Hay uno que es fundamental, que es el tamaño, pero el tamaño del átomo ya está condicionado por estos parámetros. El primer parámetro que hay que tener en cuenta es la carga nuclear. ¿Qué es la carga nuclear? Pues la carga nuclear viene a representar la atracción que realizan los protones del núcleo sobre los electrones de la corteza del átomo. Es la atracción de los protones que hay en el núcleo del átomo. Es decir, cuando yo considero un átomo, estos electrones van a ser atraídos por los protones que hay en el núcleo. Entre ellos, este electrón, que es de carga negativa, va a ser atraído por estos protones que son de carga positiva, y se va a establecer una interacción entre ellos, una cierta atracción, que es lo que hace que estos electrones estén más cerca o más lejos. Luego ya tendremos en cuenta las características de este movimiento de los electrones, que no hacen círculos, en fin, todo lo que veíamos cuando hablábamos de los modelos atómicos, hablábamos de la mecánica cuántica, y hablamos un poco esbozábamos ligeramente el comportamiento de los electrones. El comportamiento de los electrones en un átomo es muy complejo, pero se ven sometidos a la fuerza de atracción eléctrica
por los protones del núcleo. Los protones del núcleo positivo atraen a los electrones, por eso los electrones están por ahí, se quedan por ahí cerca, porque están siendo atraídos por la carga positiva del núcleo. Y esta carga va a depender sobre todo del número de protones que hay en el núcleo. Los átomos, si tienen más protones, pues atraerán más, ¿verdad? Cuantos más protones tengan, pues mayor será la atracción que ejercen estos protones del núcleo. Entonces, en principio, podemos pensar que átomos con muchos protones pues van a atraer mucho hacia sí a los electrones, van a tener mayor carga nuclear. Pero hay un efecto muy importante que hay que tener en cuenta también, que es el apantallamiento o efecto pantalla. Este apantallamiento o efecto pantalla recoge la repulsión de los electrones intermedios. ¿A qué me refiero con los electrones intermedios? A los otros electrones de los otros niveles de energía que están colocados entre este electrón, estaba fuera del foco, entre este electrón y el núcleo. Si nosotros estamos estudiando la fuerza que siente este electrón por el núcleo, tenemos que tener en cuenta que si hay otros electrones por medio, estos electrones que están aquí por medio son cargas negativas y van a establecer unas fuerzas de repulsión, van a repeler al electrón hacia atrás. ¿Esto qué significa? Que este electrón se va a ver sometido por una parte a la atracción del núcleo, que es muy grande, pero también se va a ver sometido a la repulsión de estos electrones. Aunque la atracción del núcleo es mayor que la repulsión de estos electrones, la atracción no es tan grande como si no hubiera electrones entre medias. El hecho de que haya electrones entre medias hace que este átomo sienta una fuerza hacia atrás. Esa fuerza hacia atrás es el apantallamiento. Y al efecto real de atracción, cuando nosotros combinamos esta atracción del núcleo con la repulsión de los electrones, el estudio, el análisis de esas dos fuerzas juntas, a la fuerza real que sentiría un electrón, a la real, ya quitándole el efecto pantalla de los electrones entre medias, a esta atracción de aquí es lo que conocemos como la carga nuclear efectiva. Esta carga nuclear efectiva esta carga nuclear efectiva lo que hace es recoger la atracción real del núcleo, por eso se llama efectiva, la atracción real del núcleo, teniendo en cuenta el apantallamiento. Entonces, en realidad, tanto el tamaño de un átomo, o sobre todo el tamaño de un átomo, se va a ver condicionado por la atracción que tienen los electrones hacia sí. Si volvemos al dibujillo penco si yo analizo la atracción real de los electrones, cuanto mayor sea la atracción de un electrón, más de los electrones por el núcleo, más se va a cerrar ese átomo. Sin embargo, si yo tengo un átomo con su núcleo que tiene los electrones están menos atraídos, pues entonces los electrones van a estar más lejos y por tanto el tamaño del átomo va a ser mayor. Si los electrones están más atraídos, la carga nuclear efectiva sobre estos electrones es mayor, el átomo se va a cerrar, va a ser más pequeño, mientras que si los electrones tienen una menor carga nuclear efectiva, la atracción es menor, entonces el átomo va a ser más grande, ¿de acuerdo? El tamaño va a depender de cuánto es atraído este electrón por el núcleo. Si es muy atraído, la carga nuclear efectiva es mayor, entonces el átomo es más pequeño. Si es menos atraído, la carga nuclear efectiva pues será menor y entonces el átomo será más grande. Y luego, para la energía potencial de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad, van a depender los efectos del tamaño, que se debe a esto, a la carga nuclear efectiva, al apantallamiento, a la carga nuclear, al apantallamiento juntos que dan lugar a la carga nuclear efectiva, y además al tamaño. Estos van a depender del tamaño, que está condicionado por esto, y a estos condicionamientos exactos. Es decir, en definitiva, que las propiedades periódicas varíen así depende de estos factores, en especial
de la carga nuclear efectiva, que es el que recoge, es el factor determinante que recoge tanto al apantallamiento como a la carga nuclear de forma combinada. Tanto el apantallamiento como la carga nuclear se ponen en común en la carga nuclear efectiva. Tened en cuenta que no estoy haciendo un análisis cualitativo de la carga nuclear efectiva, se puede calcular la carga nuclear del apantallamiento y la carga nuclear efectiva. Aquí simplemente estamos haciendo un análisis descriptivo, un análisis cualitativo, para que entendáis por qué estas propiedades son así. Si comparamos las propiedades de dos elementos en concreto, podremos analizar más en detalle las diferencias en la carga nuclear efectiva. Si lo hacemos más en general, pues podemos tener en cuenta las tendencias generales, que es lo que nos marcan las flechas. Pero ya os digo que nunca podéis utilizar las flechas como justificación a la hora de justificar estos ejercicios en un examen, a la hora de justificar estas variaciones en un examen. Siempre tendríamos que recurrir a la carga nuclear efectiva.